Servicios para pacientes. De esta forma, instituciones privadas, instituciones estatales. Oigo Radio Capital. Mi novela favorita. Una versión sonora de la Lo que el perro. ¡Un salto por dentro! Estados Unidos, ¿te pareció familiar? Es porque también ha sido parte de la historia de la radio. Hertz comienza a experimentar con transmisiones sonoras desde su casa hacia un receptor colocado en su jardín. 2 años más tarde, logra conseguir transmisiones a larga distancia. A través de un alambre colocado en sentido vertical al aparato transmisor, aplicando una pila al aparato receptor, se comprobó que las ondas eran captadas por otra pila, y esta a la vez hacía accionar con energía un mecanismo entre señales. En 1922, oficialmente, varios gobiernos aceptan la transmisión de emisoras radiales, con una programación y emisión radial. Las primeras estaciones radiales también iniciaron su transmisión en Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos en 1922 a Cuba, Chile y Uruguay, en 1923 Argentina y Brasil, y para 1925 Perú realiza las primeras emisiones radiales en prueba en el país. En 1925 nace en el Perú la primera radio, la OAX, bajo la presidencia del gobierno de Augusto B. Leguía. Esta radio estaba ubicada en el Jirón Washington, en el centro de Lima. Se inaugura la transmisión en esta radio bajo los acordes del himno nacional a las 11:30 am. La voz del presidente Leguía, la mayor parte de programas que se emitían en dichas estaciones radiales tenían como contenido espacios culturales, música clásica, ópera, zarzuelas y música criolla. Los programas no tenían espacios de publicidad, debido a que era subvencionado por empresarios de a esta época. Desaparece la OAX, para dar paso a lo que vendría a ser Radio Nacional del Perú, en 1937, fundada por el presidente Óscar R. Benavides, que estaba ubicado en el local de Petit Ours 445. Turn it off. There's nothing on the radio anymore. Unas fechas importantes de la radio en el Perú son cuando en 1930, en el gobierno de Manuel Prado, se propaga por primera vez un servicio informativo en cadena por varias estaciones radiales de la época. Las fechas de creación de las radios en el Perú se daban en función a las fechas de otorgamiento de licencia, y no de acuerdo a su primera transmisión. Es por eso que no se puede saber con certeza en qué fecha aparecieron por primera vez estas emisoras. En 1960 se incrementa y perfecciona el periodismo radial en el Perú. 1963, Radio Nacional ya transmitía sus programas a 2 voces. Radio Programas del Perú produce La Rotativa del Aire. En los años 80 destaca La Rotativa del Aire, de Radioprogramas del Perú. Para Emilio Bustamante, quien es crítico de cine y docente, en su última publicación, La historia de la radio en el Perú, todo comienza en la etapa de la fundación, entre 1925 y 1937. En este periodo, empiezan a aparecer las primeras radioemisoras estatales y privadas, tales como Radio Nacional del Perú, OAX. Pero es a partir de 1937 que aparece un nuevo modelo radial, en el cual predomina la radio comercial privada, dirigida al entretenimiento, haciendo que el medio se vuelva masivo, entrando así a una nueva etapa. En la segunda etapa, denomina la etapa de oro, de 1937 a 1956. Bustamante resalta la aparición de nuevos modelos de programación, cuyo contenido pudo satisfacer y llegar a grupos sociales diversos, convirtiendo a la radio en un medio de alto consumo. La tercera etapa, de 1956 a 1980, es marcada por la llegada de nuevas tendencias y la incursión de la televisión en el Perú, lo cual ocasionó ciertas desventajas para la radio. Sin embargo, la llegada de nuevas tecnologías haría que este medio no se detenga y llegue a sectores donde antes no se podía consumir. De esta manera, la radio permanece como medio masivo y de suma importancia en el país, haciendo que ciertos grupos de interés comiencen a verla como un posible medio de servicio público. En 1937, desaparece la OAX para dar paso a lo que vendría a ser Radio Nacional del Perú, fundada en la época del presidente general Óscar R. Benavides.
ubicada en el local de Petituar 447. Ese cambio fue un indicativo de la radio y televisión peruana en señal abierta, que a su concebida programación, desde primero en Palacio de Gobierno y el Congreso, la Catedral, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Católica, la Academia Nacional de Música, la Sociedad Entre Nous, Deporte y Hipódromo. Y es así como también la radio llega hasta la ciudad de Trujillo, pues en 1947 hace su primera aparición Radio Trujillo, quien fue dirigida por José Cascos Portet. 4 años después nació Radio Libertad en 1951. Se inauguró el 15 de diciembre en el régimen de Odría, pues otorgó la licencia al doctor Carlos Burgomaestre Barrionuevo. Equipos de esta emisora fueron construidos en Trujillo, pues era muy costoso traerlos desde el extranjero. El técnico Enrique Acaparicio Bubi creó los transmisores de equipos de estudio, la consoleta, armó los motores de Picapsu y las agujas que se tenían que cambiar cada 3 discos. La radio se inauguró en el Club Libertad y durante 15 días se transmitió ahí. Luego pasó a los mismos talleres de equipos donde se estaban criando las emisoras durante 3 meses. En 1955, Radio Libertad lanza el primer radio periódico, La Voz de la Calle, cual hasta la actualidad continúa vigente y escucha a todos los trujillanos que quieren realizar sus quejas. Actualmente, en Trujillo, contamos con una gran diversidad de emisoras, entre las cuales tenemos La Zona, Exitosa Noticias, Radio Panamericana, Radio Estrella, La Inolvidable, Estudio 92, RPP Noticias, Radio Felicidad, Radio Nacional del Perú y entre otras muchas más. Es así como ahora, a través de los años, muchas estaciones de radio han cambiado completamente sus formatos y se puede tener una gran interactividad con el público, desde llamadas telefónicas a concursos a través de la radio. En fin, la radio ha evolucionado continuamente. Por ello, ahora desde cualquier computadora y acceso a Internet, uno puede tener un programa de radio, siendo partícipe de este intercambio masivo que nos permiten los medios de comunicación.